brutal. ¿Se estrena hoy? Sí, hoy En se Netflix. estrena. Bueno, se ha estrenado hace unos días, pero la cuestión es que hablé con Roxana y me dijo, mira, Nacho, está teniendo tan buena aceptación en México que es bueno que vengas a compartir con nosotros. Qué bueno que lo hiciste, Nacho, Sí. porque además me da mucho gusto verte. Y a mí realmente te digo que lo que más me interesaba es aquí, ¿sabes? Estoy tocando temas tan importantes, Claro. temas tan trascendentales y sobre los que había que matizar información. Creo que se merece México eso, ¿no? Al menos. Y bueno, pues era un riesgo, pero lo hemos hecho con tanto cariño y con gente tan importante y que sabe tanto, que estoy muy contento del resultado. No, el resultado, al menos del documental, que es lo que hemos tenido oportunidad de ver, es una maravilla. Siempre habíamos sabido que eras un genio. Bueno, te agradezco. Pero ahora, Nacho, de verdad que, híjoles, qué cosa hiciste. Yo Gracias. muero ya por verlo. Sí, te va a encantar. Aparte que el documental te prepara bien para el musical, pero el musical es otra cosa. Debe ser. Es mucho más fuerte. Sí, Debe mucho más fuerte. ser, debe ser. Y la verdad es que estoy muy contento con venir a México en este momento. Fíjate que yo estoy ensayando en España, lo voy a presentar en España, pero no hice ningún encuentro con la prensa ni con nada en España. Ah, no has hecho nada ya. Porque quería que fuera aquí. Aquí primero. Sí. Era importante para mí. Y la prensa pues ha de estar feliz, estamos felices todos de poder Yo creo que sí. tenerte, conversar contigo. Yo creo que sí. El documental tú lo dirigiste. Bueno, lo dirigió Marta Hermida, que estaba ahí. Obviamente tiene mucho de mí, porque básicamente lo que ella fue una buena captadora de todos los momentos que yo iba haciendo y del significado que tenía cada movimiento, ¿no? Llevó 2 años de filmación. Y suerte que tuvimos que lo acabamos de filmar. De hecho, la entrevista con Armando Manzanero fue muy poquito antes del COVID. Es decir, muy poco nos antes dio de tiempo, que muriera. Exactamente. Yo creo que es lo último que él hizo. Lo último que hizo fue esa entrevista, que además tiene un tono como delegado, lo que él dice. Como ¿no? delegado, sí. Y cuando te habla del amor, ¿no? Es que dice las cosas, pareciera, lo ves ahora y dices, parece que este hombre supiera que es la última vez que habla. ¿no? Exacto. Lo dijo el amor es... ¿no? Y todas estas colaboraciones, Nacho, a ver, es un trabajo que te ha llevado los últimos 10 años, sí, ¿no? 10 años. Pero de investigación, de adentrarte a este mundo y a estos dos mundos, ¿no? Mira, cuando yo empecé esta historia la conocía, pero no la conocía en profundidad. Cuando yo empecé a investigar y a leer y a meterme y a entrar en una rueda que ni yo mismo era consciente de la que estaba entrando, comprendí algo que para mí fue la clave a poder hacer todo esto, que es que realmente Moctezuma era un sabio y dio en el clavo de lo que iba a ocurrir. Si tú miras toda la historia, o si te olvidas no te olvidas, pero dejas de lado la parte más humana de las luchas entre seres humanos, que es la historia de la humanidad, por encima hay un movimiento de energías del dios de la guerra que da paso al dios de la creación, de momentos en el universo donde el sentimiento cambia, pero cambia para mucho tiempo, y el único que realmente dio en el clavo fue Moctezuma. Entonces toda esta historia... Supo lo que venía. Supo lo que venía, pero lo supo muy bien y lo anticipó, ¿no? Y además intentó que no pasara lo que luego pasó, porque él sabía que era un poder demasiado... Era el poder del universo, ¿no? Que decidía, que cambiaba la energía y que el dios de la guerra pasaba el poder al dios de la creación. Y de toda esta historia te llamó la atención, te interesó la Malinche y contar toda esta historia alrededor de este personaje maravilloso, bueno, es que femenino. Yo creo que es fantástico. Es decir, la génesis de México, el cómo México es un país que cuando tú vienes te zarandea, ¿no? No es un sitio... Yo he viajado por casi todo el mundo y he vivido mucho tiempo en ciudades muy potentes, ¿no? He vivido en Londres, he vivido en Calcuta, he vivido en Nueva York,
he vivido en muchas ciudades, ¿no? Pero México te zarandea. ¿Qué México te zarandea? Pues mira lo que acaba de ocurrir. O sea, tú México, el plan que tengas, te lo puedes pasar por el, como decimos aquí a lo bestia, el forro de los, etcétera, porque Dalí decía, no voy a volver nunca a México porque no puedo estar en un país más surrealista que yo. Sí. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que me encanta de México. Es decir, lo que me encanta de México es que siempre te va a sorprender, porque se mueve en otro nivel. O sea, es decir, hay algo que ves, pero hay algo que no ves y que aquí convive con lo que ves, ¿no? Es como una especie de... Bueno, es que es lo que fue, lo que cuando llegaron los españoles encontraron ese mundo donde había un señor que subía a la pirámide y hablaba con los dioses y le transmitía lo que los dioses decían, y esa era su realidad. Pues esa realidad sigue de alguna forma ahí, ¿no? Aquí el mexicano convive con lo material y lo trascendental en el momento a momento, ¿no? Esa amabilidad que tiene el mexicano no es impostada, no es aprendida, no se hace por la propina. Si te llevas una propina, muy bien, pero es muy distinta de la movilidad que tú tienes en otros sitios por la propina, ¿no? Está hasta ahí. De hecho, hay muchas veces que oye, ¿no tengo tu propina? No, da igual. O sea, para mí, el gusto en servirte ya es la propina. Con generosidad, con hospitalidad. Pero es que es una generosidad que tiene un valor, ¿sabes? Viene de un sitio muy potente. No es... Si lo sientes, si tienes empatía y entiendes, ¿no?, el valor que tiene eso. Entonces, ¿y tú lo supiste siempre? Porque tú yo llegaste a desde México bien jovencito. Sí. Yo cuando llegué a México flipé. Y me iba llorando cuando volvía. Yo no me quería volver a Madrid. Cuando nos teníamos que ir, es que no me quiero ir de aquí. ¿Sentías esto? Sí, es que eso está ahí. Que además, pues los recibieron a ustedes maravillosamente. Esa fue la primera vez que tú viniste a México. Pero te digo que nos costó entrar y precisamente por eso, porque al principio teníamos más tiempo para divertirnos y para experimentar y para viajar. Era la época de los grandes, ¿no? Raúl Velasco, Sabludowski, sí, claro, Ricardo Rocha. Y entonces me acuerdo que veníamos al principio con Hoy no me puedo levantar. Sí. Y Raúl Velasco dijo, a los mexicanos eso no se les puede ni sugerir. Ni sugerir, si los lunes era lo no que les se faltaba, ¿sabes? Y así fue. Y nos vetó. Y entonces estábamos y si te vetaba Raúl Velasco. Y entonces estábamos con dos personajes maravillosos que eran Kiko Guerrero y Juan, que trabajaban para O'Farrill. Y Televisa San Ángel era en aquel momento era la libertad, ¿sabes? Y entonces, bueno, si te vetaba Raúl Velasco, pues O'Farrill automáticamente te amaba, ¿no? Claro. Entonces nosotros vivimos todos esos años muy divertidos. Luego ya al final nos hicimos amigos de Raúl Velasco, nos aceptó y hasta el final nos hicimos incluso amigos de... Bueno, yo sigo siendo muy amigo de su hijo Raúl, ¿no? Pero el viaje a México ha sido increíble y yo le debía a México, o sea, este musical es una celebración de lo que es este país y de lo que tanto a mí me ha dado y que me encantaría que tuviera éxito. Primero porque a todos nos gusta que tiene éxito lo que hagamos, pero otro porque la clave de celebración del encuentro de estas dos culturas es para celebrar. Y lo malinterpretado que de pronto está. Sí, bueno, ya sabes que los intereses de muchos, la historia la quieren interpretar algunos de una manera con intereses determinados, ¿no? Y siempre hay dos historias, ¿no? Una historia, dos o tres o cuatro, ¿no? Sí, siempre es así, ¿no? Me parece que era Napoleón que decía que la historia es una sucesión de mentiras que se establecen como verdad, o algo así. Oye, y pues la Malinche es un personaje que te sedujo sin duda, ¿no? Una mujer inteligente, fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy inteligente, con pues una infancia difícil. Bueno, imagínate, con 9 años te venden lo que debieron hacer como con ella, ¿no? Y la inteligencia y la clase que tuvo ella para llevar la situación, porque la Malinche salvó de muchas muertes. Y su intención, y fue una de las mayores precursoras del cristianismo, que en aquel momento el cristianismo
era como, ahora tienes un carnet de identidad, ahora ya eres alguien, cuidado, porque ya hay una serie de leyes, unos las pueden interpretar mejor o peor, pero ya al menos eres alguien, que cuentas, que no se te puede hacer cualquier cosa. Entonces yo creo que en la historia de México, ese es mi punto de vista, el mestizaje y la evangelización fueron positivos, o por lo menos la base de lo que hoy yo miro ahí, miro una iglesia y veo un mestizo, ¿no? ¿Y tú crees que España debiera ofrecer disculpas a México por la conquista? Es algo que está mucho ahorita. Ese argumento, el perdón, mira, el perdón lo pide quien ha cometido la falta. Con lo cual yo creo que si estamos hablando de perdón, deberíamos nosotros pedirles perdón a los que dentro de 500 años vivan en el planeta que estamos dejando ahora. Que nosotros pidamos perdón por lo que otros hicieron hace 500 años, no tiene ningún sentido. El perdón solo lo pide el que ha hecho la cuestión. Y luego además el discurso del perdón no tiene fin. Le vamos a decir a los aztecas que pidan perdón a los que el otro y al otro tal, y a los alemanes de ahora que lo que hizo Hitler, y a los rusos que porque Stalin mató, o sea, es decir, no es un discurso operativo. Pero si entramos en él, entonces sí te diría que lo que tenemos que hacer ahora nosotros es pedir perdón a los que vienen, por el planeta que estamos dejando, a los que tengan dentro de 500 años y digan, cabrones, mira lo que hicisteis. Si dura 500 años más. Si dura, esa es la pena. Mira, años. Los que estuvieron hace 500 años, por lo menos nosotros estamos aquí. Yo creo que es mucho más sano, y se trata de salud, celebrar lo bueno, celebrar lo que somos. Llevamos la sangre de aquellos hombres, llevamos la sangre de la Malinche, de Cortés, de Moctezuma, está dentro de nosotros. Lo que somos viene de ahí. Y tenemos poco tiempo de vida. Pienso que tenemos, ya que además mexicanos y españoles somos expertos en el arte de celebrar, compartir, amar y disfrutar, somos los número uno. Los número uno, mucha marcha. No sé quién es más número uno de los dos, exacto. Pero si unimos fuerzas, ya sí que los dejamos atrás. Exacto, entonces tenemos que celebrar el mestizaje, tenemos que celebrar el cuento, el encuentro. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos. ¿Tú vives ahora en Estados Unidos? No, ahora vivo he vuelto porque estoy haciendo el musical, he vuelto a Madrid, vivo entre Madrid y Ibiza, que son los dos sitios en los que me muevo, y espero dentro de poco... Pero viviste en Miami, ¿no? Viví 10 años en Miami. 10 años, ya dejaste... Y 5 en Nueva York. Hay 5 en Nueva York. Y nunca me encontré por la calle un Sioux, mezcla de Sioux y de alemán. No. Pero yo aquí sí me encuentro. Eso es lo que encuentras aquí, claro. Entonces, hubo mucho bueno. Oye, ¿y en qué momento decides hacer? Digo, entiendo que llevas 10 años haciendo este proyecto, pero ¿en qué momento dices esto es lo próximo que quiero hacer? Bueno, mira, contar esta historia desde otra perspectiva. Yo he tenido la suerte de crear primero y preguntármelo después. Okay. ¿No? La primera canción que hice, después de hacerla, me acuerdo que llegó al director de marketing de la CBS entonces, hoy no me puedo levantar. Dice, ¿cómo haces una...? Llamó porque dijo, ¿pero estáis locos? ¿Pretendéis que la gente compre este disco? Entonces... Y es un himno, ¿eh? Es un himno. Es un himno. Es un himno. Y realmente es una sucesión para que tú puedas mantener en el tiempo, 10 años, 11 años, te lo agradezco, un proyecto. Gracias. Y siga vivo, tiene que haber una emoción muy fuerte que lo sustente. Tiene que haber pasado... Más cuando vas cumpliendo años y no cualquier historia te interesa, ¿no? Entonces la historia de Cortés, Malinche, Moctezuma, toda la magia que hubo en aquel momento y que sigue perdurando y que es lo que hoy nosotros vivimos, es realmente
lo que a mí me interesó y lo que hizo posible crear un mundo de canciones, un universo de sensaciones, de emoción. Me interesaba me ha interesado la parte del amor. No, yo la verdad no puedo esperar a ver ese musical, ¿no? Después de ver este documental, todo lo que pusiste junto, Nacho, eso es una maravilla, porque no solamente, pues por supuesto que hay mucha investigación, te allegaste de los mejores en México, de quienes más saben de todo esto, Sí. pero la puesta en escena, ves de pronto los vestuarios, pero ves... Y el documental es un trocitín. Sí, debe ser. Cuando lo veas en vivo... ¿Cuánta gente hay en escena? Bueno, además de las que hay detrás, ¿no? Pero... Yo creo que en la producción entre unos y otros estaremos cerca de las 70 personas en el escenario, por momentos. Pero bueno, yo creo que también lo que tú acabas de nombrar, cuánta gente hay detrás, ¿no? ¿Cuánta gente hay detrás? ¿Cuánta gente hay detrás? Que hace posible esto. Ya solo antes de empezar, mira toda la gente que hay detrás. Sí. Y además, bueno, pues tus amigos músicos que aparecen en el documental. Muy buenos. Muy buenos. Tú has dicho que pues uno de ellos ha Alex sido González, tu mentor, ¿no? También. Hans Zimmer. Bueno, a mí hay dos figuras allí que son Hans Zimmer y Armando Manzanero, de las que estoy particularmente orgulloso. Porque el uno era un maestro de la vida, don Armando, y un maestro y un señor que hizo mucho por el amor, ¿no? ¿Cuántas parejas se habrán besado, querido, amado con don Armando? Y Hans Zimmer me enseñó todo lo que yo creo que soy. El único maestro, el que yo puedo llamar maestro musicalmente hablando, fue Hans, un judío alemán que dominaba. En aquel momento que empezaba el sonido, los sintetizadores, era muy complejo sacar un sonido de la electricidad, manipular la electricidad con los osciladores, con toda esa mundo que se nos abría de aquellos aparatos, ¿no? Entonces Hans es el que me metió a mí el gusanillo y el que me enseñó. Durante años trabajamos juntos y yo viví, fíjate, aquellos años 80, él le llamaban de los estudios de Londres, porque era un experto. Él, por ejemplo, en Video Kill the Radio, él está ahí. Él está en ese vídeo, ¿no? Todos esos sonidos. Yo recuerdo momentos con él, con Ryuichi Sakamoto haciendo El último emperador, cosas que oye, estoy aquí en este momento que está ocurriendo esto que va a marcar la historia de la música. Sí, cuando claro. Él estaba haciendo todo eso. Claro, yo estaba con él, me hice muy amigo de él, trabajé con él. Durante 3-4 años estuvimos juntos. Y el que él, de alguna manera, sea el hilo conductor con don Armando del musical, y Melissa Barrera, que es una mexicana joven, pero que va a marcar un antes y un después. Que es una maravilla. Esa niña Melissa. tiene... ¿Qué cosa? Esa niña tiene, como decís aquí. Tiene. Yo Nos va a dar muchas alegrías a México. Estuve en el programa justo cuando acababa de hacer con Lin-Manuel In the Heights. Sí. Y estuvimos platicando y ya desde ahí se le ve una madera esa niña tiene... Y luego encima tiene una inteligencia... ¿Cómo llega? ¿Por qué la llegó elegiste? a Miami. Ella vino a verme a Miami porque un amigo común me comentó de ella. ¿Estabas haciendo casting? Sí, no, estaba con el proyecto y bueno, ella vino a verme, vino con su mamá y automáticamente me di cuenta de que ella tenía que ser la Malinche. Sí. Es que ella es una Malinche. Ella es una mujer con poder, es una mujer con presencia, poder, fuerza, inteligencia, con una madre que la apoyó mucho en su educación. Melissa vale para todo, como diríamos en España, ¿no? Sí, es decir, donde la pongas, ella te va a sacar la situación adelante, ¿no? Y luego tiene esa luz que cuando ella aparece en el escenario, está lleno el escenario, pero te atrapa. Solo la puedes ver a ella, solo la puedes mirar a ella. Le Cuéntame. auguro un éxito, ya lo tiene, pero... No, sí, con esto también va Tremendo. a ser una maravilla. Tremendo.
¿Qué esperas tú ahora que has estado con nosotros, con la prensa, que hay un poco de retroalimentación, etcétera? ¿Por qué crees tú que pase con este musical? Yo pienso Nacho, que una continuación de lo que ya está pasando. Es decir, ya en los años que tengo de carrera, de alguna forma percibo cuando algo tiene potencial, ¿no? Y esta historia, por eso me ha llevado tanto tiempo, sabía que no me podía equivocar en la presentación, en la manera, en la forma. Y estoy intentando dar los pasos en ese sentido, ¿no? No hacer nada porque sí. Si estoy hablando contigo es por algo. Entonces, creo que cuando yo lo ponga en el escenario, el público de México y el de España y el de otros sitios, pero sobre todo me interesa mucho el de aquí, va a tener un viaje de reencuentro. Un viaje de reencuentro, ¿no? pero además nos vamos a llenar el alma y el espíritu porque la música, porque es que todo el conjunto es una obra de arte, ¿sabes? Muchas gracias. Este, Me importa mucho vuestro, sobre todo personas como tú que ya no debe ser fácil de emocionar. hemos visto un poco. Sí. Y tú, bueno, pues has entrevistado probablemente a todos los artistas más importantes del mundo. Entonces, que ese documental te haya... No, me movió muchísimo, me movió muchísimo y me quedé con ganas, ¿sabes? Esa es. Que esa supongo que fue la idea, esa es, ¿no? esa es. Este deseo y estas ganas y la ilusión de verlo ya en escena. Esa es. Y cuando hablas del teatro, cuéntame un poco del teatro, porque se estrena en Madrid. Sí, se estrena en Se Madrid. estrena en febrero. Se estrena 26 de febrero. Tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Voy a intentar llegar con todo, pero sí creo que voy a poder llegar con todo. ¿Estás cansado? ¿A eso te refieres? No, es por mi cuestiones. Ahora estoy un poquito con... Vivimos en época donde los bronquios rápido se alteran. Sí. No tengo el COVID, lo pasé ya, el COVID, me vacunaron. Creo que de los primeros me lo agarré yo. Bueno, en España fue pero hay fuerte. una gripe ahí pesada. El caso es que... No es por mí. Yo por mí voy bien, pero son tantos los elementos escenográficos, de construcción, de tal, que espero llegar con el buque... lleno. Sí. Bien cargado, sí. Bien cargado. Si no llego el 26, llego 4 días después. Pero es ahí. Esa es la idea, estrenar el 26. Sí. Háblame un poco del teatro, porque en el documental podemos ver bueno, algo. En el teatro hubo un plan inicial, teníamos un terreno que ya habíamos conseguido los permisos y todo eso. El problema es una concesión, ¿no? Sí, es una concesión. Es un terreno en alquiler. No es una concesión que tú puedes pedir y estaba totalmente ya perfecto. Lo que pasa es que en el periodo de pandemia ese teatro llevaba una pirámide que hacía dos cosas. Una, contenía el sonido, porque ese terreno estaba en una zona donde hay vecinos alrededor, contenía el sonido. Y la otra era un homenaje a México. Para mí este musical tiene un aspecto de celebración. Llevaba un parque al lado, que iba a ser el parque de Armando Manzanero, con una calle que llovía, con otra que tenía unos bancos para declararte a tu novio. Ese era el homenaje que yo le quería dar, que lo acabaré haciendo. Y entonces, bueno, pues el precio del acero subió con la pandemia, eran 600.000 kilos de acero, y el constructor que iba a cometer esa obra no podía hacerla ahí, con lo cual ese proyecto se va a hacer de otra manera, es decir, no se va a construir esa pirámide, y el escenario va a ser exactamente igual por dentro, pero va a ser de otra forma. Los proyectos creativos de tanta dimensión pasan por muchos vicisitudes, y tú piensas que el COVID ha cambiado el mundo entero, y también este proyecto. Pero luego a lo mejor vengo a México y hago la pirámide en México. Pero ya has podido hablar con alguien aquí, porque tu idea es montarlo unos meses después aquí en México, ¿no? Aquí, bueno, yo he tenido, como sabes, un musical que ha sido probablemente de los más largos de la historia. Sí. Y entonces tengo mis amigos, tengo mis socios aquí en México, que me ayudaron a montarlo y con los que espero desarrollar también este musical.
Luego también tengo buenos inversores que quieren estar conmigo en esta aventura, porque desde el principio lo hemos visto como una abertura para poner en Madrid, en México, en Las Vegas y en muchos sitios. Supongo ¿no? que Sí, o sea, es decir, en Broadway. Sí. Claro. Pues mira, fíjate que Broadway igual se me queda hasta pequeño para esto, por la forma de la representación, sí. de tal. Sí, porque Broadway es un poco... te tienes que adecuar a lo que hay ahí, ¿no? Que son teatros muy antiguos, de 1910. Y a lo mejor yo veo este espectáculo más para Vegas. Para Las Vegas. Sí, para ese formato, ¿no? O sea, que es más carpa y... Pues es decir, al final claro, ahora... que puedes hacer más. Claro. Lo bueno que tienen las estructuras móviles es que tú haces lo que quieres. Exacto. No tienes que adecuarte al espacio, ¿no? Y eso es lo que pasa en Las Vegas, pues claro, el Circo del Sol, etcétera. Totalmente. Oye, ya te dieron una pastillita. Ay, gracias. Sí, es que tengo una tos. Es que creo que llevas desde muy temprano, ¿verdad? Dándole. Sí. Oye, hablando de dinero, pues cuesta mucho dinero montar esto, ¿no? Mucho dinero. En el caso de Madrid, o sea, ¿qué son? ¿Son privados? Bueno, pero date cuenta que quizá te diría que cuesta mucho dinero llegar hasta aquí. Sí, claro. Luego ponerlo encima... Y el llegar hasta aquí, o sea, tuviste gente que estuvo financiando el proyecto. Claro. Tuve gente que desde el principio... mi primer inversor fue Leandro Sigman, hijo de Hugo Sigman. Y luego tuve otros inversores, otras familias importantes, de México también, que se iban uniendo hasta mi productor ejecutivo, David Hachuel, que también se unió en un momento dado y ya decidió participar en la producción ejecutiva, aparte de poner dinero, ¿no? Ya. Entonces he tenido gente importante que bueno, no se dedican básicamente al entretenimiento, pero han creído en mí. Oye, y supongo que tú metiste también. Yo también metí. Dinero. Yo también metí. Tengo que decir que no tuve que meter tanto, porque rápidamente encontré la gente que me quiso ayudar. Esto es cierto. Y quizá el caudal más importante es el tiempo, las horas y luego los contactos que yo ya tenía de mi vida, ¿no? De toda tu vida. Los artistas que han querido trabajar conmigo. Oye, ¿qué artistas? Sí. Pero los bailarines, pero los de flamenco, ahí los gitanos. Están los mejores del mundo. Ya lo vi. Los mejores del mundo. ¿Y la música la fuiste haciendo todo este tiempo? Empecé en el 2010. Okay. Y la fui creando. Y la fui creando, mejorando, puliendo. ¿Verías esto en película? Sí, esto tiene que ser duda, una película. ¿no? Sí, el simple documental. Esto tiene una película y Melissa tiene que ser la protagonista. Quiera o no. Si quiera o no. Eso no es una decisión que tiene que tomar ella. Ahora, es otro proceso distinto. Es otro proceso. Es decir, te llevarías a prácticamente. Bueno, yo creo que esta película, este musical, ya hablé con un par de directores importantes, mexicanos, de renombre mundial. Ok. Y una vez que se volvieron locos. Sí, lo que pasa es que es un proyecto que todos me dicen, espérate, estrénalo en el teatro y... Claro. O sea, es un proyecto... que va a tomar no tiempo. No creas que todo... ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha querido hacer esta historia en Hollywood? Martin Scorsese, el último Spielberg, Tom Cruise, Elia Kazan, boom, y no han podido. Esto es un historión. No, este es un historión. El encuentro de Cortés, Malinche, Moctezuma y todo lo que sale de ahí es un historión. Pero la manera en la que tú relatas, esa es, que el approach... La historia ya está, pero el approach es una maravilla. Eso es lo que creo que los benditos, las hadas que los músicos tenemos, nos hacen que historias muy complejas las puedas contar. Las puedas contar. Y extraer lo positivo y la magia. La humanidad tiene
tiene el blanco y tiene el negro. Y de hecho, la historia de México se divide en el dios de la guerra y el dios de la creación. Pasa del dios de la guerra al dios de la creación. Los guadalupanos, que sois todos los mexicanos, teníais a la diosa Tonantzin y luego a la Virgen María, pero es la misma energía que se transmuta. ¿Tú eres un hombre de fe? Yo soy un hombre que vivo básicamente de la energía de la vibración. La llamamos música. Entonces le doy mucha importancia a lo que no es evidente. Le doy más importancia al silencio que a lo que se dice. Siempre es más importante el silencio. ¿Sabes? Eso lo doy en todo, en las relaciones. Se dice más en el silencio. Exactamente. Entonces, para mí México es un constante aprendizaje porque no lo agarras por ningún lado. ¿Sabes? No lo agarras por ningún lado. ¿Y crees en... Hombre, es que tengo que creer, porque vivo de eso. Porque yo vivo de percibir energías que son mucho más trascendentales que, ¿sabes? Las canciones que hice hace 40 años siguen sonando hoy. Eso es increíble. ¿Y cómo suenan? Por el aire van, se te meten, te van al corazón. Pues tengo que creer que y a varias generaciones, claro, y se nosotros siguen percibimos escuchando. Muy poquito de lo que realmente hay aquí. Aquí tenemos unos mundos de dimensiones que se interrelacionan, que mueven, que los aztecas en eso eran muy sabios. Digamos que Moctezuma era muy sabio en eso, porque era el encargado de transmitir, ¿no? Era como una antena. Y yo estoy muy contento de que Dios me haya dado la oportunidad de venir a México. Me lo he pasado bomba aquí. Desde hace muchos años. En el cielo y en el infierno. Sí. Porque para ir al cielo hay que primero... hay que conocer el infierno. Y esa mezcla que tiene México y esa personalidad y ese carisma, la amabilidad que tiene el mexicano, eso es de un potencial que no se puede explicar. Oye, ¿y tu estancia, tu vida en la India? ¿Cuántos años fueron en la India? Pues mira, en la India estuve 5 años. 5 años. ¿En qué parte de la India? En la parte más dura, Calcuta. Calcuta. Y ahí me dio yo cuando hacía giras con Mecano, para volver un poco a la tierra, que lo necesitaba, me iba a Calcuta. Iba a Calcuta a ayudar a los pobres, sí. Y en una de estas, con la Madre Teresa fue la que me dijo, tú tienes que hacer algo más. ¿Conociste a la Madre Teresa? Sí, claro, conocí a la Madre Teresa. ¿Cómo la conociste? Pues mira, yo fui había leído un libro que se llamaba La ciudad de la alegría, que era muy famoso, de Dominique Lapierre. Y yo venía de estudiar meditación con los monjes de Copán, en Katmandú. A la salida de Katmandú había un monasterio budista, de budismo mahayana, ¿no? Los del Dalai Lama. Y había leído ese libro y allí conocí un americano budista que le dije, quiero ir a Calcuta, quiero conocer a la Madre Teresa, me parece muy interesante esa parte. Me dijo, no vayas a Calcuta, que allí no hay nada sano. ¿De acuerdo que me dijo? Y fui a Calcuta, El dolor ahí a flor de tremendo, piel. Tremendo. Y entonces me acuerdo que fui a Calcuta y aparecí en Calcuta. Me impresionó que todo estaba, el techo, el cielo lleno de buitres, buscando ahí. Y entonces en Calcuta había la casa de moribundos, en Cali. Estaba Prendam, que era como otra casa distinta, que era más para desahuciados. Y luego estaba la casa madre, que era donde estaba la Madre Teresa. Ahí estaba la Madre Teresa. Y entonces yo llegué allí y dije, quiero conocer a la Madre Teresa. Y entonces pues salió una monjita, me dijo, tú y todos los que hay aquí. Claro. Y le dije, pero yo llevo un talón. Y me dijo, ¿tú tienes un talón? Y yo, sí.
Y entonces me dice, ¿de cuántos ceros? Y dije, no lo sé aún. Primero quiero hablar con la Y entonces salió la Madre Teresa. ¡Claro! O sea que mi approach fue muy crematístico, claro. pero ella era una muy inteligente mujer para eso, ¿eh? Ella sabía captar, era como un Robin Hood, ¿no? Sabía dónde estaba el rico Y se lo daba a los porque pobres. necesitas. Y ahí sí son los más pobres de los pobres. Sí, eran muy pobres. Muy pobres. Muy pobres. ¿Y te quedaste a vivir ahí? No, ahí estuve mucho tiempo en esa historia. Bueno, mi vida ha sido así también, ¿no? Me he dejado de llevar por unas cosas, por otras, siguiendo mi instinto, mi corazón, la oportunidad. La vida yo creo que tienes que, por lo menos yo la he vivido a tope, cada segundo, cada minuto, intentando reinventarme y buscar, y de lo aprendido aplicar a lo siguiente, para equivocarte un poquito menos, acertar un poquito más, rodearme cada vez de gente con mejores intenciones, porque al final esa es la cuestión en la vida. En la vida, si tienes un talento para algo, el problema es equivocarte de gente. Del elenco, es duro decirlo, de tu vida. pero el elenco de tu el elenco vida. lo tienes que elegir muy bien porque te cuesta tiempo salir de los errores. Sí, cuesta tiempo. Toma tiempo y Toma toma tiempo. sufrimiento Sí, y sí, dolor. sí. ¿Y en tu estancia en Calcuta estuviste haciendo música? No, estuve... ¿Te dedicaste a...? Me dediqué, tenía allí un proyecto, una fundación, que Penélope me ayudó, Penélope Cruz, que había sido mi novia, me ayudó mucho con eso. Que fue de tus primeras novias, creo, ¿no? Sí, bueno. Digo, sí. no que te lleve uno la cuenta, pero estaban muy No, pero no he muy tenido así novias importantes, realmente sí que habré tenido, y Penélope fue una de ellas, ¿no? Estos Estuve amores mucho tiempo con ella, importantes, sí. claro. No, y es una mujer, ahí está, ¿no? Porque tiene power. Sí, es una mujer increíble. Que si no tiene power no me no quedo. hay como, ¿verdad? Pero sí debió de haber sido un aprendizaje brutal, ¿no? Sí. La India. ¿Eres budista o...? El budismo, mira, a mí la cuestión del budismo que me gusta es que es una filosofía práctica. De vida. De vida, más de vida. No es tanto... Es una forma de vida. Claro. No es una forma de fe. Bueno, pues es como ducharte o como hacer deporte, ¿no? Hay cosas que son buenas para tu vida. El budismo siempre es bueno porque es una percepción de la atención, es como tú a la mente no la dejas o intentas al menos observarla para que no te saque del momento. Y ese principio del momento, de vivir el momento, de pase lo que pase, vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí, es la esencia del budismo, no es otra cosa. El budismo es una muy buena filosofía. Buda fue un gran sabio y creo que además compatibiliza muy bien con cualquier otra cosa. Puede ser budista y cristiano, budista, guadalupano. Claro. Sí, exacto. Que la Guadalupe es otra mujer increíble. Bueno, la Guadalupe es que es un poder muy grande, ¿no? El que tenía y el que en esta nueva versión tiene, ¿no? Es una figura que cuando el mexicano se entrega y reza, le da mucho, ¿no? Y los mexicanos creen mucho en la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es un elemento de mucho poder. El universo tiene elementos de poder que a veces aterrizan aquí para decir, no sé, que estoy. No sabemos ahora en qué galaxia está o si está en todas, pero es un elemento de mucho poder y tú lo sientes ahí en Guadalupe. Sin duda. Para mí ha sido una de las cosas más importantes a retratar en el documental, claro. porque es una historia que ni el mexicano entiende muy bien. O sea, obviamente tiene la devoción, pero que yo pienso que se merecía una explicación, ¿no? Y el Isaac Quejeiro la hace brutal. Esa explicación del por qué la Virgen de Guadalupe que hace esa mujer en ese momento, yo creo que para cualquier no guadalupano cristiano del mundo tendría que ser
como de los aprendido, momentos. claro. Sí, o sea, es decir, toda esa explicación no tiene desperdicio. Oye, y leíste muchísimo y te allegaste aquí de la gente que más sabe del tema. Y yo creo que tú aprendiste muchísimo. Bueno, yo lo primero que hice fue ir cuando tuve que entrarle al mundo de los aztecas y al mundo de lo que pasó. Tuve una reunión en el INA con todos los expertos del INA, que al principio estaban como así. ¿Qué quiere hacer el rockero? Vas a hacer ¿no? como Mel Gibson y tal. Y casi le digo, mira, yo lo voy a hacer. ¿Queréis estar? O sea, sois vosotros los que tenéis que hablar. Pero igual lo voy a sois hacer, vosotros los que estáis aquí. Yo lo voy a hacer. Pero creo que si estáis vosotros va a salir mejor. Mejor, ¿no? Claro. Y entonces tuve la suerte además de que en esa reunión estuviera Pedro Jiménez, que es para mí la persona que más sabe en el nivel de aquí y en el nivel de aquí y en el de aquí. Es decir, por encima de la tierra, por debajo de la tierra y por encima de la tierra, ¿no? Es una persona excepcional y un gran experto y de todos los demás, ¿no? La verdad es que el documental, la selección de personas que hablan ahí y que cuentan de una forma muy concreta y muy... Es como para niños, ¿no? Sí, sí, muy didáctica. Yo lo digo didáctica. mucho, digo, si un padre quiere que su niño entienda básicamente en una hora y media los pilares de lo que México es, o sea, que no es fácil, porque a mí me llevó mucho tiempo y también yo hice un esfuerzo por sintetizarlo, ¿no? Que es más difícil todavía. Claro. Sí. Yo me acuerdo que les decía, no digáis nombres, porque cuando empiezas Huitzilopochtli, entonces hay que decir alguno, pero y creo que ese documental es un arma, es una herramienta perfecta. Yo si tuviera un niño es que educarle, didáctica, se lo pondría, le diría, mira, fácil de ver. Muy didáctica, pero muy bella, cara. Sí. Muy bella. Sí. ¿Quién hizo el vestuario? ¿Quién hizo el diseño? Bueno, pues mucha gente muy buena. Ahí aquí me fui a de gente aquí de México. Ahí para esa parte del vestuario, o sea, yo estuve por todo el mundo, estuve en México, de hecho, la gente que está trabajando ahora mismo en el musical de Madrid, porque como todos los procesos creativos los vas evolucionando, y entonces una ropa que te vale de una manera cuando tienes que pensar ya en que todas las noches va a haber un show, va a usar, la tienes que hacer con unos materiales, la tienes que hacer con tal, o sea, es decir, es compleja la evolución precisamente en esa parte, ¿no? Pero estuve 3 años en Broadway con los mejores de los mejores, la gente que trabajó en El Rey León, la gente que trabajó en Aladdin, la gente que trabajó en Miserables, viendo, analizando... El maquillaje, el vestuario, todo, pues exacto, sí, en Broadway. Exacto. Es que sí, es increíble. No, yo la suerte que he tenido es ya llegar hasta aquí. Para mí el viaje de poder crear esto y poder llegar hasta aquí. Ya ponerlo, ya va a ser como la cereza del pastel, ¿no? Porque el proceso también es una delicia, porque además se ve como tu pasión, ¿no? Tu entrega al proyecto, es que Nacho, proceso, la verdad. Es un proceso que te va llevando a más y te va llevando a más. Y cuando escuches la canción, el single, que todavía no la has escuchado en español, que ahora sale el 2 de diciembre con Sony, ya verás como ahí eso va a ser un... Ahora, se hizo en inglés, ¿no? Se hizo en inglés y en español. Y en español. Lo que pasa es que lo que yo filmé, empecé a hacerlo en Brooklyn, en New York, cuando estaba trabajando con los americanos. Ya. Entonces, desde el principio pensé que era un musical para el mundo y que había que hacerlo en los 2 lenguajes. En castellano, obvio, por la cuestión, pero también en inglés, porque en inglés, de alguna manera, el mundo de los musicales es en inglés. Claro, tenía que ser en inglés. Claro. Yo tenía aspiraciones a que esto lo Pero fue escrito en español. Originalmente sí. Tú escribiste en español. Exacto. Y hay alguien que ayudó a hacer la traducción. Con adaptadores en Los Ángeles y en Nueva York para hacerlo en inglés. No, qué maravilla. Cuando te ves ahora, ¿tu primer trabajo profesional fue Mecano? No, yo empecé con 5 años.
Y mi primer grupo lo tuve con 12. Tu primer grupo. Lo que pasa es que mi primer contrato de discos sí fue con Mecano. Con Mecano. Que yo tenía 17 años, lo firmó mi padre porque yo era menor. Y tu hermano, pues también. Y mi hermano tiene 4 años más que yo, que tú. 21 tenía, y Ana tiene 2 más que yo. Teníamos 17, 19 y 21. Ok. Y ahí firmé mi primer contrato discográfico y salió el primer disco y ya... ¿Cuántos discos fueron con Mecano? Pues no tantos, fíjate. Fueron 7 discos de estudio y 1 en directo. Pero es que las canciones... Pero es que todas las canciones fueron un éxito. Entonces todas parece fueron que número sacamos... 1. Sí. ¿Cuál, hay alguna a la que le tengas más? Fueron, creo que 30 números 1. Entonces no te podría decir... Está difícil. Bueno, números 1 y las que no lo eran también lo eran al final. Porque claro. date cuenta que en aquella época lo bueno que tú comprabas un álbum y escuchabas y otros. O sea, ahora todo es el sencillo, ¿no? Aquello era otro mundo. La música... Sí, era otro mundo. Era otro Estamos mundo, hablando de los 80. Claro, estabas hablando de comprabas un disco, mirabas la portada, quién ha hecho el disco, lo sacabas del plástico. Era un ritual. Era un ritual, eso lo acabo de decir yo hace poco. Era un ritual, ¿sabes? Entonces era que te regalaran un disco si acertabas. Y poner, claro, era el mejor regalo. Claro, el mejor regalo porque te daba muchas horas de felicidad. Muchas horas de Y te abría la felicidad. conciencia a otros mundos y te hacía viajar dentro de tu habitación. La música era un elemento liberador importante. Sí, muy importante. Porque todos vivimos realidades, algunas muy jodidas, familiares, personales. Todas las personas, ¿no? Todas. Nadie y la música, se escapa. Y la música te eleva, ¿no? De esas circunstancias. Oye. Te da oxígeno. Sí, te da oxígeno. Cuando te ves hoy, ¿qué piensas de Mecano? Bueno, y para de lo mí... que escribiste en Mecano, ¿no? Claro, porque mira, también hay una evolución brutal, claro. Han pasado los años. Primero, yo no he hecho otra cosa que serle fiel a la música, la verdad. No sé si esto lo debo decir, pero es a lo único que verdaderamente he sido fiel. Y algunas veces a las mujeres, algunas veces. Pocas. Algunas. Okay. Hay a quien le cuesta más trabajo, ¿no? Que se me hace difícil. Sí, es difícil, resulta difícil. Pero bueno, yo creo que la música... Mira, mi mundo, yo diría que las 2 cosas más interesantes que hay en el mundo físico que vemos es la música y las mujeres. Lo más interesante para mí, lo que más me ha movido y lo que más me ha parecido lo que más me interesa, lo que más me interesa, ¿no? Entonces, el amor, la música van de la mano, ¿sabes? Van de la mano. Cuando pienso en Mecano, bueno, pues pienso en un grupo que podía haber seguido, quizá, llegado más arriba también. Algunos años más, sí, sin también. duda. Nos separamos justo cuando estábamos empezando a grabar ya en inglés y habíamos vendido millones de discos en Francia, en francés, con lo cual es una historia como medio inacabada, pero es la que tuvo que ser. Y a mí me ayudó a entender, a viajar, a conocer el mundo, a venir a México. Gracias a Mecano pude venir a México. Claro, pues te conocimos. Y aquí me lo he pasado en grande y sigo en esa. Seguir claro. Yo creo que he hecho un musical para venir a México a divertirme. Estuviste viniendo mucho estos 10 años, pero de incógnito, de incógnito. Y bueno, pues es una buena etapa de tu vida donde tú en el nivel del arte has hecho algo que te ha permitido conocer el mundo y vivir de ello. Y estar en el escenario. Claro, no, delante de miles, miles de personas. Miles. Eso es lo más bonito. Sí me decía en el documental, ¿no? Que tú eso lo haces muy bien. Y decía, pero... Dice que mejor que él. Exacto. Pero es que Hans es muy generoso. Pero estar en el escenario, decía, entre más gente hay, más solo te sientes. Bueno, eso tú lo sabes también. Sí, pues es que... Es una contradicción, pero es la verdad, ¿no? Cuanta más gente está atenta a ti,
de alguna forma menos espacio tú tienes para estar atento a ellos. Y el sentimiento de soledad cuando estás demasiado observado, pareciera como que van de la mano, ¿no? Cuando demasiada gente te miras, te sientes más solo. Y estar permanentemente observado es fuertísimo también. Es fuerte, sí. Es muy fuerte. El escrutinio, te afecta, el escrutinio público sí, es muy fuerte. Sí. O sea, terminó Mecano y no se hablaba de otra cosa más que del fin de Mecano, por ejemplo. Y ¿no? sigue. Y eso sigue siendo así. Sí, a mí todos los días me preguntan sobre ese tema. Ana, vi a Ana hace poco. Porque Ana vive aquí, ¿no? Ana vive aquí. Sí. Tú la frecuentas, Ana, ¿no? No tanto. No tanto. No tanto. Pero bueno, tengo buena relación con ella. Lo que pasa es que... Y claro, surgían preguntas del público y todo, y era, ¿va a haber un reencuentro con Mecano? Y Ana dijo, lo veo imposible. Es muy difícil eso. Lo veo muy difícil. Hay cosas que trascienden... Es muy difícil. La historia se escribió así, dejó su legado. Y ya está. Y tú, pues, ya cada quien agarró su camino. Yo estoy ahora con la Malinche. La Malinche, enamorado de la Malinche. Que era una mujer cojonuda y que la vamos a poner de moda. Sí, como tiene que ser. Claro. Pero la vamos a poner de moda no por mala, sino por buena. Por buena, claro. Hay que ver el otro lado de la historia. Claro. Hablaba con una historiadora hace poco que además, a ver si la conoces, porque debieras conocerla. Es una mujer que dice, hay que quitarle la mayúscula a la historia, ¿no? Para hacerla accesible. Claro que sí. Y hablábamos justamente de eso, ¿no? De no hay ni buenos ni malos en la historia, ¿no? Bueno, sobre todo es que nosotros seríamos muy arrogantes si dijéramos quién es bueno y quién es malo. Claro. ¿Y qué tendrán que decir los otros de nosotros? O sea, es decir, ¿quién se arroga eso, no? Ese poder, pues, ¿no? Si yo soy una consecuencia de aquellos buenos o malos, yo soy una consecuencia de aquellos buenos. Sí. ¿Sabes? Eso como que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no. A ver, quiero ver quién. Yo tengo la labor como artista de sublimar la belleza, de darle algo a la gente que la eleve, le dé ganas de vivir, que le dé energía, emoción, inspiración, y no estoy para rollos malos. Los haya hecho uno, los haya hecho el otro, y yo solo veo en el mestizaje y en México cosas buenas. Yo creo que todo eso que pretendes y a lo que has dedicado tu vida se ve reflejado primero en este documental y bueno, sin duda se verá reflejado. Cuando lo veas en vivo vas a flipar. Invítame, ¿no? Hombre, ¿cómo no te voy a invitar? Ya estás invitada. Invítame, yo voy a Madrid a verlo. Tienes que verlo. ¿Estás involucrado en política? Porque también fue muy cuestionado eso, ¿no? Bueno, yo no estoy involucrado en política, lo que pasa es que ha habido un momento... Porque siempre te habías dicho de izquierda, ¿no? Porque además en esa época había que ser... No, pero es que ser de izquierdas o ser de derechas, en la verdad, no lo veo... Veo que está pasado de moda todo eso. Es decir, hay gente que vale y gente que no vale. En todos lados. Entonces, tenerte tú que situar, pues depende del día, te puedes levantar más de izquierdas o más de derechas, depende de la situación, de lo que esté pasando. Creo que los extremos son malos en los dos sentidos. Tenemos casos en la historia de dictaduras de izquierdas y de derechas, entonces yo prefiero moverme en el mundo de liberal, ¿no? Entonces lo que ocurre en Madrid en la pandemia es que cuando todas las ciudades, Madrid es la tercera ciudad en el mundo en importancia de musicales, está Broadway, está el West End y luego va a Madrid. Llega la pandemia, cierra Broadway, cierra el West End, cierra Australia, cierra todo, pero no cierra Madrid. No sé, ¿no? Y yo que estoy preparando mi musical, tengo ya muchos sueldos y tengo muchos inversores que ponen los sueldos, puedo mantener
durante todo el tiempo de la pandemia esa gente trabajando y la ilusión musical, porque en Madrid hay una presidenta que no cierra los teatros y el mundo entero se maravilla de eso. Cierra el Circo del Sol. Sí, hablábamos de eso. Miles y miles de personas a la y ahí cierra, pum, 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 pum. Entonces, en un momento dado que yo puedo agradecerle, yo y representando al mundo de los artistas, al gremio de todos los artistas, se lo agradezco. Desde la izquierda radical eso parece como Ana, o sea, porque hay como que el artista tiene que ser de izquierda, lo cual me parece ridículo. El artista es artista y canta y baila, y en el momento que tú lo quieras meter en la izquierda o lo quieras meter en la derecha, lo estás jodiendo. Deja de porque crear, para crear tú tienes que crear desde la libertad, no desde que alguien te diga cómo tienes que crear y lo que es políticamente correcto desde aquí o políticamente correcto desde allí. Y entonces eso, bueno, pues como hay un pensamiento generalizado, estipulado, que el artista, en España al menos, tiene que ser de izquierdas, en el momento que uno apoya a alguien que supuestamente es de otro pensamiento más... Porque yo no diría que esta mujer es de derechas en absoluto, porque esta mujer, toda la política que tiene precisamente es de mover que la gente, y lo que ha apoyado es la gente que tenía sus negocios, y porque lo que ganó por mayoría es porque la votaban la gente de izquierdas también. Bueno, eso me llevó a que la izquierda radical fuera a por mí, pero esos son los riesgos que tiene el ser consecuente contigo mismo, y cuando tú apuestas por alguien, si en esa apuesta te llevas a unas cuantas pedradas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si hubiera sido de izquierda, lo hubiera apoyado exactamente igual. ¿Te pareció una gran medida, a pesar de todo lo que estaba pasando en Absolutamente. términos Me de parece que Madrid ha salido de esta situación. Fue una de las ciudades más afectadas al principio. Yo me acuerdo. Ha salido... se podían haber puesto, si esta mujer no hubiera estado ahí, hubiéramos perdido por lo menos 500.000 de puestos de trabajo. Por lo menos. Y creo que, bueno, yo tuve la oportunidad de agradecérselo y se lo agradecí. Ya está. Que le moleste. Quien le guste. Me da. Pero entonces tú no crees en el compromiso del artista. O sea, desde el momento que hay un compromiso, ¿crees que deja de ser artista? Yo lo que creo es en las personas. Okay. Yo he conocido grandes políticos de derechas, de izquierdas, de centro. Donde yo me enmarco es en el mundo de la sensibilidad y del arte. Vendo entradas a todo el mundo y creo que en ese momento era de recibo hacer aquello que yo hice y no pasa nada. Tengo que volver a hacerlo, tengo que volver a hacer y ya está. Y si hay alguien que no le gusta, no le guste, me da igual, absolutamente igual. La gente sabe quién soy y yo soy lo que tú encuentras en mis canciones, lo que tú encuentras en lo que yo le doy a la gente. Que yo vote aquí, vote allá, o haga esto o lo otro, ese ya es mi problema. Claro, y eres un genio en lo que haces. Oye, el final con tu padre, hijos, me conmovió muchísimo. Mira, mi padre nació muy cerquita de donde nació Hernán Cortés. Sí, lo cuentas. Muy cerquita, ¿no? Y yo eso, y lo que cuento en el documental es así. Lo quise acabar con él porque él era el que me hablaba de esto. Te platicaba de niño. Historias que yo oía, los conquistadores extremeños y Hernán Cortés, todo esto, ¿no? Entonces lo quise acabar con él porque cuando nosotros empezamos a cuestionar lo que en el pasado tal, tenemos que acordarnos que nosotros somos una consecuencia de eso. Por nuestra sangre, por tu sangre está Cortés, Malinche. Entonces, ¿me cuestiono yo la sangre? No, tú vas, te haces un análisis de sangre y te dicen leucocitos, no sé qué. Me cago en mis muertos, yo no quiero tener leucocitos, yo no quiero tener hematíes, yo no quiero... Es que es tu sangre. Vive contento con ella. E intenta tú desde tu vida ahora que dentro de 500 años digan,
qué cojonudos fueron hace 500 años. Que también desmitificaste mucho a los aztecas, ¿eh? Bueno, los aztecas tenían su modus operandi. Sí, sí, sí. Eran muy poderosos. Muy poderosos y... Pero no, eran de armas tomar. De armas tomar. No tengas duda, Muy sanguinario. Eran un 2% de la población que Sí, controlaba al resto. Y controlaban a todo el resto. ¿Sabes? Por eso se une el resto a los españoles también. Es que cuando Cortés llega con 300 hombres y 16 caballos, consigue lo que consigue por lo que pasó, ¿no? Todo el ejército que se le suma. Por todo lo que se le unen, ¿no? Oye, pero hablábamos de tu padre y me conmovió muchísimo. ¿Tu madre vive? Viven los dos. Wow. No han pillado el COVID. No hay Wow. quien pueda con ellos. Mi papá ya está un poquito mayor. Mi ilusión es que llegue a ver el estreno. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué Que tiene? yo creo que vamos a 96. 96. Cumple ahora el 13. El día 13 cumple 96. De este mes, Sí. de noviembre. Y bueno, de alguna manera pues era también para mí darle al hombre su lugar en la historia, ¿no? Claro. Tiene mucha ternura que las cosas que he escrito las han podido disfrutar y sentir millones de personas en el mundo entero, y él ha hecho sus poemas solo para él, ¿no? Entonces para mí que él pudiera recitar ese pequeño poemita que ya Sí, ha salido en Netflix y ha quedado para la historia, pues es como... Él fue mi primer mecenas y el único que realmente me ayudó, ¿no? Entonces era una forma pequeñita, pero De hacerle un grande, tributo, de decirle, oye, claro, gracias. tú eres parte de lo que yo soy, yo te debo a ti. Es como que, ¿no? Reconocemos a nuestros antepasados Sí. y les damos crédito. A mí toda esta corriente de tirar por el suelo nuestro pasado y reescribir desde un concepto No. me parece absurdo, porque es como te puedes ir hasta el Big Bang Sí, e intentar claro, plantear desde ahí, claro. ¿sabes? O sea, dejemos el pasado, preocupémonos de ahora en adelante. Si hay algo que no nos ha gustado, a ver si podemos ser nosotros que dejamos un mundo mejor. Sí, claro. Que esa es nuestra Sin responsabilidad. culpar a los Exacto. otros. Sin culpar a los otros. ¿Y tu madre qué edad tiene? 89 para 90. Y están sanos y están... O 90. Qué mal hijo soy. No importa, pero yo me quedé maravillada de tu padre, ¿no? ¿Alguna vez le has puesto música a sus poemas? No, Nunca. no. ¿Los comparte? Sí, pero bueno, sí que ha habido... Bueno, mira, la inspiración de todo esto viene de él. De él, claro, claro. ¿Cuántos hermanos son? 4. Son 4. Está José, el otro que estaba en el grupo conmigo, Sí, claro. otro mayor y una hermana. Entre José María y yo, una hermana. Ya. Oye, ¿y ya superaste tus problemas con José o...? Mira, la historia de México se escribe con 2 hermanos, 2 dioses que se pelean, Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se va y dice: volveré por el este. Y vuelve el año 1519 y sustituye al dios de la guerra. Es decir, las disputas entre hermanos están en la génesis del universo. Pues desde Caín y Abel. Desde Caín. Así que imagínate lo que has ido a tocar. Sí. Nacho, yo te Bueno, agradezco cariño. tanto, de verdad, platicar contigo, conversar. Desde siempre yo te conocí, somos prácticamente supuesto. de la misma edad, entonces pues estábamos jovencitos, Sí. desde entonces te conocí, Sí, sí. y pues yo como fan, por supuesto, porque esa música me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y te agradezco mucho porque siempre he reconocido en ti a alguien genial, y Muchas lo gracias. eres y lo demuestras Muchas gracias. siempre en todo lo que haces. Muchas gracias. Así es que me sentiré muy orgullosa si me invitas a ver esta Hombre, puesta en estás escena el invitadísima. 26 de febrero. Y estás invitadísima también a que vayas a ver la Casa de México, que es maravillosa, de Madrid, Buenísimo. y haremos un buen tour. Ya estás. Me va a encantar. Porque Madrid está que se sale, ¿eh? Yo sé. Madrid, gracias a esa mujer que te dije antes, está que se sale.
Yo sé, estuve ahí pues antes de la pandemia y sí está, pues como siempre, pero mejor, ¿no? Mejor. Reloaded, Mejor. sí. Igual que tú. Gracias, Nacho, querido. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Y hasta la próxima. Bravo.